Protesta esta tarde en Oviedo contra la consejera de Educación por su política en infantil, primaria y secundaria. Es la segunda movilización que se produce en el día después de la de esta mañana, también frente a la sede de este departamento. Ambas concentraciones han sido el colofón al primer día de huelga en la educación asturiana. No os estáis enterando de nada. Si el gobierno asturiano no atiende esta movilización, pues lo que podríamos decir es que la ceguera es infinita. Esto es un éxito de todo el profesorado, estamos muy contentos. No tenemos ningún problema ni por dialogar con AMPE ni por dialogar con CESIF, que juntos seríamos el 97% del profesorado. Hola, buenas tardes. La Consejería ha cifrado el seguimiento en casi un 36% de los trabajadores del conjunto de las etapas afectadas por las dos convocatorias de paros, la de comisiones UGT y SUATEA por una parte y la de CESIF por la otra, que además ha llamado a la huelga también mañana. En infantil y primaria el seguimiento sería de casi el 70% según los datos de la propia Consejería. Esta cifra contrasta con la de los sindicatos, que cifran el apoyo global en el 96% de la plantilla. También han faltado alumnos. Las direcciones calculan que a las aulas asistió una tercera parte del alumnado. El seguimiento es total, tenemos el 100% del profesorado de huelga. Es necesario que se nos vea y que se nos escuche en estos momentos. Y nosotros sí queremos ese comedor escolar. El tema es que queremos también la reducción de jornada por necesidad organizativa del profesorado. Lidia Espina ha asegurado en la Junta que existe margen para un acuerdo. Está dispuesta a avanzar en la equiparación salarial sin dar cifras, pero rechaza dar marcha atrás en la eliminación de la hora de adaptación por la que los escolares salen antes en junio y septiembre, la medida que ha desatado el conflicto. La consejera ha explicado que no se pueden contratar monitores. Que no podemos hacer una doble contratación cuando las maestras y los maestros tienen esas horas lectivas y tienen a ese alumnado a su cargo. Esa es la verdad. No existe otra, ninguna mala intención ni querer molestar a nadie, todo lo contrario. Los docentes se han vuelto a concentrar de manera masiva en Oviedo para cerrar esta primera jornada de huelga. Están muy satisfechos con el resultado de la convocatoria y esperan que la Consejería reaccione a sus demandas. Las centrales abogan por la unidad sindical. No descartan convocar un paro indefinido a partir del 9 de junio. Día histórico en la educación pública asturiana. La concentración de esta tarde estaba convocada por comisiones, por UGT y por SUATEA, aunque hemos visto a representantes de otras fuerzas sindicales. Aquí en la Plaza de España han estado por la mañana y también por la tarde docentes llegados de toda Asturias para reclamar una educación pública de calidad. Piden más recursos y el fin de las políticas de hechos consumados. Los convocantes están contentos con el seguimiento, dicen que van a volver a reunirse para valorar los nuevos escenarios. No descartan incluso convocar una huelga indefinida, como ya hace el sindicato CESIF, o también incluso aumentarla, llevarla a secundaria. Dicen que ya no valen parches y que es el momento de sentarse a negociar. En el acto, David Acera ha leído un manifiesto en el que se han puesto a poner sobre la mesa todas esas baterías de propuestas y de reivindicaciones, como la homologación salarial, los acuerdos de plantilla y las ratios. Entre los asistentes, pues estos gritos de Lidia dimisión y unión sindical. La ceguera es infinita. Estamos ante una consejera y ante un gobierno autonómico que no valora a su profesorado. Estamos hablando de un colectivo que ha dicho basta. Esto es un éxito de todo el profesorado, estamos muy contentos. No descartamos ningún escenario, eso incluye, por supuesto, una posible convocatoria de huelga indefinida a partir del 9 de junio. Una situación inédita en la enseñanza asturiana que no ocurría desde hace muchas decenas de años. Si la consejera no reacciona próximamente, nos veremos obligados a radicalizar la protesta y a llamar a la huelga también al cuerpo de secundaria. Creemos que el clamor de la calle es más que evidente, no hacen falta más declaraciones. Volvemos a mostrar nuestro apoyo a la unidad sindical.
Ya por la mañana las fuerzas sindicales mostraron músculo en Oviedo, pidieron a sus afiliados que acudieran a la concentración convocada por CESIF porque aseguran que están todos a una, aunque las estrategias por el momento hayan sido diferentes. Protesta multitudinaria de la comunidad educativa pública asturiana con camisetas negras, sentados gritando "esto es un atraco" y pidiendo dimisión de la consejera Lidia Espina. También muchas pancartas y reivindicaciones. No podemos atender a toda la diversidad que hay en el centro. Nos dotan a los centros educativos solo en función del número de las necesidades educativas especiales. Estamos a favor de que haya comedor. Esa hora que te hace de más se nos quita para trabajo burocrático. Trabajo burocrático que llevamos años que nos van metiendo de más. En Gijón se escenificó un Lidia Crucis, un recorrido por 11 centros que partió del Colegio Jovellanos. El piquete satírico denunció el calvario que, según los convocantes, viven los docentes. Estoy siempre abierta al diálogo, pero mi posición es inamovible. Parábola de los buenos sueldos, libro de los salarios olvidados. Los maestros clamaron a tan despiadada noble. En Castilla pagan más y en Navarra hasta el doble. Los representantes de los trabajadores también realizaron piquetes informativos en otros lugares de Asturias, como en Oviedo, en la primera jornada de huelga en la enseñanza pública asturiana.